Hemos pasado rápidamente estos días atrás el discurso de Jesús sobre la iglesia, que está basado básicamente en el perdón. Jesús quiere, a instancias de la pregunta de Pedro, que siempre tenía que meter la cuchara, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, recordando que ya el 7 es un número de perfección, y Cristo se lo multiplica por mucho, 7 no, 70 veces 7, es decir, siempre. Uno siempre tiene que perdonar porque es perdonado por Dios en una dimensión impresionante, como cuenta la parábola siguiente, ¿no? Esos 10.000 talentos era una fortuna impensada en la época de Jesús. Era como para pagar más o menos el trabajo de 300 o 400 años, que esa persona obviamente nunca iba a poder devolver. Y después por una nada, por 100 días de trabajo, mete preso a un hermano. Dice, si yo te perdoné la deuda, ¿cuánto más tú? Y esa es la deuda que tenemos con Dios. Por eso nunca estamos justificados, aunque nosotros, como somos chiquititos, siempre estamos haciendo valer. Lo que cuando uno es pequeñito se hace valer. Cuando uno va creciendo va teniendo más tolerancia. Inclusive, ustedes saben de mi afición por los perritos. Los perritos que son muy fuertes tienen conductas a veces con los débiles, con los perritos más débiles, más condescendientes. En cambio, vieron los perritos chiquitos, los chihuahuites, todos que son histéricos, que quieren morder, te muerden y no te hacen nada. Así, analógicamente, el que está constantemente pensando en sus cosas, en sus derechos y demás, es pequeñito a los ojos de Dios. Y el Señor quiere que nosotros seamos grandes. Por eso el perdón, cuando se da racionalmente, es anchuroso, hace que el corazón se ensanche. ¿Por qué cuando se da racionalmente? Porque nunca el perdón tiene que ser igual a complicidad. El hecho de que uno perdone, de que uno dé una nueva oportunidad, que uno se olvide, que uno pase por alto, que uno trate de que se recomiencen las cosas, o a veces el perdón consiste en poner un determinado límite mínimo de convivencia. Es decir, el saludo, una necesidad, una urgencia. Hay situaciones que son difíciles. Por ejemplo, en el Evangelio nosotros lo vemos, que Jesús habla a instancia de lo que le preguntan. Había 2 corrientes en la época de Jesús, una corriente que decía que solo se podía separar, como recuerda Jesús la ley de Moisés, en caso de unión ilegal, cuando había adulterio. Y había otro que decía, no, la señora cocinó mal, podés separarte. La señora se peinó mal a la mañana, podés separar, es decir, por cualquier cosa. Y fíjense las exigencias, dice, si solamente en unión ilegal, entonces no conviene casarse. Y Jesús no le contesta directamente eso, porque eso es siempre egoísta, siempre es particular, sino que Jesús contesta con los principios. Cuando el amor es verdadero, es exigente. Un amor, ¿qué leíamos en la primera lectura? El profeta Ezequiel, ¿no? Que tiene que convencer al pueblo, porque el pueblo por un lado confía que el Señor lo va a salvar como 100 años antes, pero no cambia la conducta. Te quiero mucho, pero sigo igual. Entonces Ezequiel ve que se están condenando. Ayer era el ejemplo de pasar por la puerta, es decir, hacer un boquete como con la idea, pero el Josías no pudo pasar, lo encontraron. Entonces hoy trata de seguir convenciéndolos con este ejemplito que es, en el idioma original es como una poesía de esta niña abandonada que el Señor cuida con todo cariño y la niña le da vuelta la cara. Es decir, se comporta mal, lo engaña, lo traiciona. Y eso es en definitiva siempre el tira y afloja de Dios, que tiene un amor que es fiel, que es gesed, que permanece, que está sustentado en roca firme. No es que hoy siento una cosa, mañana siento otra, es que no lo siento. Yo tengo que hacer lo que siento. Cuídense si yo algún día decido hacer lo que siento, mejor que no se me acerquen. Entonces, pedir al Señor la gracia de la objetividad. Entonces, Jesús contesta la pregunta con un principio. Y ustedes van a decir, ¿y si mi marido me pega? Y bueno, sepárate. Porque desde toda la vida, dentro del derecho canónico, hay un procedimiento que yo nunca usé, estando en el tribunal, que es para la separación. Cuando hay causas legales, en la Edad Media, un matrimonio canónico hacía, que todavía está en el derecho canónico. No sé hasta cuándo, porque como no se usa, tal vez algún día hay un canon que dice que lo que no se usa hay que cambiarlo, tal vez lo saquen. Pero hay un procedimiento para declarar la necesidad de la separación. Cuando uno es católico, cuando uno tiene fe, no es irracional.
pero tenemos que cuidar los principios. El matrimonio se supone que el amor es para siempre. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, como nos va enseñando el Antiguo Testamento y como nos enseña la revelación total, plena y definitiva del Padre que es Cristo, es un amor que permanece. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. Y cuando Juan va a empezar a narrar la pasión, dice que Jesús nos amó hasta el extremo, nos amó hasta el fin. Entonces, está bien, uno dirá, habrá casos, como decimos también en nuestro lenguaje y la sabiduría popular, que las excepciones confirman la regla, y esto es así, porque nosotros pensamos en general, en cambio Dios piensa en particular, por eso Dios puede hacer excepciones y por eso puede haber epiqueia en Dios, pero nosotros pensamos en general. Entonces, cuando uno piensa en general, utim pluribus, en la mayoría de los casos, la vas a acertar, pero siempre va a haber un caso que va a ser una excepción que confirme la regla, como se dice vulgarmente. Eso es correcto, porque el Señor no quiere que nosotros seamos irracionales, pero quiere que seamos responsables. Y el amor es responsable. El amor, como el de Jesús, tiene que estar hasta el extremo. El amor de fidelidad de Dios que nos protege cuando estamos apartados y necesitados, que nos cuida y que espera la reciprocidad de eso que el Señor nos regala. Por eso en este día quise celebrar la misa votiva como la mayor parte de los viernes que podemos, del corazón de Jesús. El amor, precisamente esta es la primera lectura que explícitamente le decía al pueblo en la imagen de esta muchacha abandonada que el amor es el que salva, el amor es el que cura, el amor es el que protege. Que el amor de Dios nos estimule también a vivir profundamente nuestra vocación, a ser profetas, como nos recuerda el bautismo, la unción con el crisma. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Y el profeta tiene que mostrar el camino. El profeta de oficio, como Ezequiel, como Jeremías, como lo que fuimos viendo, mandado directamente por Dios. Y nosotros mostrar el camino al prójimo en la medida que nos tomamos en serio los principios de la fe y los queremos vivir plenamente. Agradecemos al Señor en este viernes, la semana transcurrida, le pedimos su bendición y confiamos a Él todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.